Fueron años de muchas sombras y alegrías. Algunas se disfrazaron de partidos políticos, otras de empresas al servicio público. Y nos engañaron a todos los chilenos. Avanzamos creyendo que con un papel y un lápiz terminaríamos con la dictadura. Pasaron los años y las sombras aún nos dominaban. Creímos ser los mejores. Trataron de criminalizar las protestas. Algunos decían que hacían mal, eran violentas, dañaban la imagen del país. Los rebeldes se encapuchan. Y yo, frente al televisor, me estremecía con los relatos de los medios. Nos durmieron, nos anestesiaron, no nos dejaron salir a marchar, nos atemorizaron y terminamos votando todos por el menos malo, o para que no ganara la derecha. Pero acá estamos, sacudiéndonos de la vergüenza, con nuestra familia, con los jóvenes que serán la arcilla del futuro con el que modelaremos el país que soñamos todos. Y sobre todo, para que nunca más una medida tomada en dictadura nos vuelva a silenciar y a avergonzarnos más de Chile. No más vergüenza, no más silencios, no más individualismo. Y por eso y más, diremos juntos, no más AFP. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlos tan solos llorando en esta rueda. Hola, muy buenas noches, buenas tardes, ya son las 8 de la noche. Estamos con este maravilloso video de introducción que nos hace memoria, ¿no? Para recordar lo que hoy día estamos luchando, hoy día estamos totalmente en desacuerdo, ¿no? Y por lo tanto tenemos la posibilidad de cambiar. Estaba pensando en el video, ¿no? El video de todos aquellos años que han tenido que pasar para poder volver a salir con mucha fuerza y con mucha dignidad a la calle, para pedir aquello que es algo tan básico y que tiene que ver con nuestros derechos humanos, ¿no? Que es el derecho a tener una pensión digna. Fíjense que el 23 de julio se cumplió un año de la estrategia judicial que armó la coordinadora Noma AFP, que tenían como objetivo contribuir al fin del sistema de AFP, cuestionando la propiedad de los fondos de pensiones. Y mire todo lo que ha pasado, ¿no? Hemos tenido los juicios, aquí tenemos una gran invitada hoy día y por eso quiero presentarla a María Angélica Ojeda de Antofagasta, súper conocida hoy día porque fue una de las primeras que logró que la Corte en Antofagasta dijera algo respecto a las pensiones, y a mi querido amigo y también co-conductor de estos programas, Luis Mesina, vocero de la Coordinación Nacional Noma AFP. Fíjense que es un gran día para recordar esto, ¿sí? ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Se escucha bien? Ya. Sí, se escucha bien. Hola, buenas noches a todos y todas. Hola, ¿cómo estás, María? Miren, lo interesante de hacer este recordatorio del 23 de julio, de esta estrategia judicial que arma la coordinadora, que es que en cada capital regional de todo Chile se presentó un recurso de protección que reclamaba la propiedad de los fondos de pensiones de las y los afiliados. Ese era como el objetivo principal. Y que en síntesis plantea que la propiedad tiene como atributos el uso, el goce y disposición, ¿no? Y los pensionados y las pensionadas de Chile no tienen ni este uso, ni el goce, ni mucho menos disponen de los fondos que tenemos en la AFP. En cambio, la AFP, y como muchos lo sabemos, ¿no? Y ha salido en varios reportajes, y la coordinadora nos ha educado en materias de pensión estos últimos años, la AFP sí hacen uso, sí gozan sus frutos y disponen arbitrariamente de la propiedad de estos dineros.
Entonces, hoy día queremos conversar sobre este tema, queremos conversar sobre el fallo de la Corte Suprema con María Angélica, así que buenas noches, María Angélica. Cuéntanos un poco cómo fue, cómo recibiste esta noticia de la Corte Suprema en estos días respecto al fallo que hicieron en torno a lo que tú ya habías ganado en Antofagasta. Bueno, primero que todo, voy a referirme un poco a todo el proceso de más de un año, ¿no es cierto?, que llevó este camino de poner el recurso de protección en las Cortes de Apelaciones. Porque ir primero que todo a la Corte, o sea, que la Corte de Apelaciones de Antofagasta pidiera un requerimiento al Tribunal Constitucional, de ahí partió la historia, yo creo, porque de alguna manera la coordinadora logró poner en debate la situación de las pensiones de miles de pensionados. Independiente que hayamos marchado, independiente que hayamos hecho muchas cosas como coordinadora, yo creo que eso fue como un punto bastante fuerte que logramos, ¿no es cierto?, que todo el mundo hablara de las pensiones en Chile y que de alguna manera empezaron a cuestionarse si nuestros fondos previsionales eran nuestros o no. Yo creo que eso es un camino que dimos este año, que realmente más de un año, ¿no es cierto? Yo hago como una evaluación y la verdad que lo que ocurrió ayer con la Corte Suprema a mí no me pone triste, todo lo contrario, creo que de alguna manera hemos logrado inclusive solidaridad con la gente. La gente pensaba que me iban a entregar mis fondos previsionales y que a lo mejor de alguna manera ellos también iban a poder optar a esos fondos previsionales. Entonces, personalmente creo que nosotros como coordinadora hemos hecho mucho avance en el país. Logramos que, primero que todo, uno de los demandas del estallido social fue no más AFP. Entonces yo creo que eso, y está todo Chile rayado con no más AFP. O sea, de alguna manera los jóvenes, los adultos, todo el país que se movilizó en octubre, noviembre, diciembre, ¿no es cierto?, estaba reclamando un derecho y de alguna manera nosotros como coordinadora creo que contribuimos a esas demandas del pueblo. Yo creo lo otro es que además esto de poner el debate y de velar las pensiones que hay en Chile permitió que este gobierno insensible, porque yo personalmente creo que un gobierno que toma medidas malas, aún así le subió la pensión a un sector de los jubilados, ¿no es cierto?, lo puso con edades y toda la cosa, pero hizo algo para que mejorara un poco las condiciones de algunas personas. Yo creo que eso también es logro de esta coordinadora y de lo que hicimos nosotros como proceso judicial. Y yo creo que el punto culmine para mí personalmente es la posibilidad, ¿no es cierto?, de darle un golpe certero al mercado de capitales con el retiro del 10%. Entonces, yo personalmente me siento tranquila, satisfecha de todos los logros que hemos tenido, porque independiente de ¿cómo se llama?, de que no me hayan devuelto la plata a mí, porque nosotros seguimos en la lucha. Yo personalmente creo que vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero independiente de eso, yo creo que logramos darle una emboscada, ¿no es cierto?, un combo. Alguien me decía, nosotros, cuando el leñador corta un árbol, decía ayer Manuel Riesco, busca la veta para hacerle el corte preciso, porque si no podrá dar golpes y golpes y no va a lograr talar el árbol. Pero la estrategia que hicimos como coordinadora logró, ¿no es cierto?, de alguna manera dar el golpe certero para partir el árbol. Y eso es lo que nosotros hicimos en este año. Entonces, si a mí me preguntas, Claudia, ¿cómo yo veo esto? A mí realmente no me apena no recibir mis fondos previsionales. Me alegra haber contribuido con la coordinadora, ¿no es cierto?, a que la gente pueda acceder a una parte de sus fondos para resolver sus problemas, porque no es solamente devolver la plata para que hagamos lo que queramos, sino es para resolver los problemas que tiene Chile, porque este gobierno ha tomado medidas, ¿no es cierto?, donde no son adecuadas, la gente no ha calificado, mucha gente no ha calificado para acceder a los beneficios que propone, y además que el gobierno nos engañó de nuevo, porque el gobierno nos dijo en enero, febrero que ellos estaban preparados para esta pandemia, y aquí vemos los números, ¿no es cierto?, más de 10.000 muertos, ¿cómo se llama?, mucha gente, más de 300.000 personas contaminadas, ¿no es cierto?, contagiadas. Entonces, yo personalmente creo que
nosotros hicimos un gran aporte al país con esta estrategia. Gracias, María. Luis, y en este marco de lo que está planteando María Angélica respecto a este triunfo, ¿no? En algún momento también escuchamos de cuáles serían los posibles fallos de todas las cortes en todo el territorio nacional, y en general lo que dijeron que era como una especie de propiedad, pero con ciertas limitantes particulares. Es decir, que es propiedad, pero no era propiedad, ¿no? Que era como una mezcla, una cosa medio enredada, incluso para que costaba leerlo. Y que fue la mayoría de las cortes. ¿Qué opinas en lo que estamos hoy día, con lo que planteaba María Angélica? Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a María Angélica porque es una mujer que tiene tanta, ¿cómo se puede la palabra? Tanta esperanza de que las cosas van a cambiar. Yo cada vez me gusta mucho escuchar a la Angélica porque nos contamina de mucha esperanza, de mucha fuerza. Es una gran mujer, María Angélica Ojeda, es una gran profesora. Creo que esto es lo que tenemos que colocar en el centro del debate. Es una tremenda mujer. Y yo cada vez que he conversado con ella, no necesito conversar mucho porque te llena inmediatamente de fuerza. Sí. Desde que partimos en esta pelea, siempre tuvo fuerza. Me recuerdo que tuvimos una oportunidad más de un año cuando se hizo famoso el tema por el primer fallo, o sea, por la primera resolución que acogió. A María Angélica la llamaron de todos los canales, se hizo famosa, vino a Santiago. Sí. Pero ella siempre con una dosis muy alta de humildad, no de humildad, de sencillez en orden a no nubilarse. Nunca perdió eso. Y eso es tremendamente importante cuando estamos viviendo una sociedad absolutamente decadente, donde las cámaras, el exitismo, esta suerte de hedonismo que está contaminando a todo nuestro pueblo, sucumbe a la persona. Entonces creo que qué mejor muestra de María Angélica que con un fallo adverso de la Corte Suprema se siente ganadora. Y eso creo que es lo que tenemos que transmitir a la gente. Yo insisto, creo que es una gran compañera, una gran mujer y con mucha claridad además. Ahora, respecto del fallo, creo que es relevante también, nos sirve mucho este fallo que haya llegado en este momento, porque es una media derrota, medio triunfo, porque ayer parte la campaña para el 25 de octubre, el gran plebiscito que tenemos por primera vez los chilenos de tener que ganarlo por mucha mayoría, por paliza, por goleada, como diría un futbolista. Pero, ¿cuál es lo relevante del fallo? El fallo se refirió a aspectos importantes de lo que estaba en la demanda de María Angélica. Cuestionó fuertemente a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, uno de los ministros, Perrey, y señaló lo siguiente, que no es posible acceder a la situación planteada por la demandante, en este caso por María Angélica Ojeda, no porque no tenga razón, sino porque la norma que hay hoy día vigente lo impide. Es decir, ¿qué norma? El decreto ley 3.500. Y que por tanto, lo que corresponde es que el legislativo, y pone como ejemplo el 10%. Si eso es lo bueno. Es decir, así como se modificó el 10% para que los chilenos, chilenas pudiéramos acceder a una parte de nuestro ahorro acumulado durante 40 años, la Corte señala, este ministro señala que, bueno, la responsabilidad es de los políticos. Claro. De una institucionalidad que tiene que cambiar. Y eso es lo importante, como bien decía María Angélica. Nosotros desde que partimos hace un año, un poco más, porque de antes lo veníamos pensando esta estrategia, siempre pensamos que era muy difícil ganar y creo que hemos ganado mucho porque instalamos el tema un año con la profesora, instalándolo en todos los foros, pero además hoy día estamos esperando 2 fallos más que falta por resolver, el de Antofagasta, ¿El de Punta Arena? El de Punta Arena, que está para fallo, ¿sí? Y Talca ya que falló en contra, pero se pidió una nulidad. Y esto va a radicar definitivamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a llevar al Estado chileno, en las Cortes Internacionales, como lo dijimos alguna vez. Mucha gente nos ha dicho en las redes, oye, ¿por qué no van a la Corte? La gente de repente, y la entendemos, la gente está desesperada, entonces dice, ¿por qué no hacemos tal o cual cosa? No, porque desgraciadamente hay un aspecto procedimental, hay que acabar toda la instancia en el plano interno. Claro. Y una vez que nosotros tengamos la sentencia ejecutoriada de la Corte Suprema, es decir, ya no caben más resoluciones en este país, más acciones, estamos en condiciones de recurrir a la Corte Interamericana y creo que va a ser tremendamente relevante porque Chile incumple una materia que es fundamental reconocida por los
distintos organismos internacionales, particularmente por la OIT. ¿Qué tiene que ver con la seguridad social? En Chile no existe seguridad social y está claramente demostrado. Así que es importante. ¿Sabes qué? Antes quería tomar el tema de la Corte Interamericana, pero quisiera saludar a nuestros auditores y auditoras, a Manu Garcés, a María Eugenia Gallego, a Mónica Cecilia Bamonde, Carlos Llévenes, que nos está mandando saludos desde Arica. Arica, sí, Carlos Llévenes. Alfonso Enrique, Alfonso Garrido, a la Miriam, al Campuzano, siempre. Y Rosario Ramírez, un abrazo a ellos y gracias por estar escuchándonos. Y Rosario Ramírez creo que también la nombré, y Frecia Ramírez, ahí está. Sí, estaba pensando en lo que estaba diciendo Luis respecto a la Corte, ¿no? Fíjate que recordando lo que fue la lucha por el aborto 3 causales, aquí nosotros ni siquiera pudimos, en ese momento ni siquiera pudimos ir a la Corte, a los tribunales en Chile, pero sí pudimos presentar una especies de audiencias que dan la Corte Interamericana, donde uno presenta los casos de violación de derechos humanos en Chile, ¿no? Y en este caso era la ausencia de derechos humanos para las mujeres poder decidir en las causales que se estaban discutiendo en ese minuto. Y fue bastante emocionante, a mí me tocó ir a la Corte, presentar el caso junto con una compañera, Paola Valenzuela, una gran mujer que sufrió un aborto por una enfermedad del feto, que fue un tremendo caso, y la verdad es que poner en tela de juicio al Estado chileno frente a todos los comisionados es muy, muy interesante, muy potente en términos de estrategia, así que decirles que es una buena posibilidad para la AFP, porque además nos mira todo el mundo, yo creo que es una súper buena posibilidad. Así que denle nomás con eso, y para las personas que nos están escuchando, claro, lo primero es que hay que agotar las instancias internas, pero también uno puede ir a audiencias donde no se va a fallar en la Corte Interamericana, pero por lo menos te escuchan cuando se está violando algún derecho humano. Luego de iniciado el trámite y la estrategia de la coordinadora, ¿crees tú que estamos avanzando hacia el fin de las instituciones privadas que lucran con nuestros ahorros, María? Yo creo que sí, de alguna manera, ¿Sí? ¿no es cierto? Creo que es importante que la gente sepa que hemos ido avanzando, porque el tomar conciencia de que sus fondos, que hoy día pudieron hacer uso, más de 9 millones de personas pudieron hacer uso de sus fondos previsionales, y que mucha gente está esperando que pase un poquito para seguir pidiendo estos recursos, eran 14 millones. De hecho, hay un nuevo proyecto de ley presentado por la diputada Pamela Giles para pedir un nuevo 10%, porque se supone, como no hay más bonificaciones, ni hay bonos, ni ningún tipo de subsidio por parte del Estado en el marco de la pandemia, lo más probable es que la gente ya se haga, los primeros que recibieron los fondos, este 10% se lo hayan gastado en pagar sus deudas, que era lo primordial. Entonces hay un segundo proyecto de ley que ya ingresó, fue presentado en la Cámara, que parece muy interesante como fenómeno a mí. Pero lo más importante es que hoy día empezamos, como decía Luis, empezamos un proceso constituyente ayer. O sea, ya estamos hace tiempo con el proceso constituyente, porque de hecho nosotros hicimos cabildo en las plazas, ¿no es cierto?, en las sedes sociales, en los sindicatos, a pensar otro Chile. Y yo creo que cuando estamos pensando en otro Chile, también estamos pensando en otro sistema previsional. Entonces es súper importante lo que estamos, o sea, el camino o la senda que hemos cursado. Tú recién cuestionabas, por ejemplo, cuántos años nos demoramos, 40 años prácticamente, para empezar a cuestionar este sistema económico, político y social que tiene este país. Porque nos engañaron, nos hicieron ver que este país era, ¿no es cierto?, con un ingreso per cápita de $1.200, ingreso por persona, $1.200, cuando hoy día, ¿no es cierto?, esta pandemia ha develado que la gente gana menos de 400.000 pesos, que hay 3 millones de cesantes, que va a seguir creciendo esta cantidad. Entonces, ¿y qué opinas? Dime nomás. Yo creo que hay la posibilidad hoy día de construir, ¿no es cierto?, y escribir una carta magna distinta. Como decía Luis recién, tenemos que ir todos a votar, y yo creo que esa es la invitación de que hoy día nosotros tenemos que arrasar con el apruebo, tenemos que crear una posibilidad real de que la gente construya una nueva carta magna, pero que sea la ciudadanía, no sea, ¿no es cierto?, esta convención mixta, sino que sea, ojalá, la ciudadanía, que los delegados a la convención constituyente vayan mandatados por estos cabildos
¿no es cierto?, por sus necesidades, para estando totalmente de acuerdo contigo que empezamos, ya estamos en las noches constituyentes o momentos constituyentes, el día constituyente. Sin embargo, de aquí a que tengamos los constituyentes, que va a ser en abril, ¿no? La próxima primero el octubre, que tiene que arrasar con el apruebo, después la elección de los constituyentes en abril. Yo me quería, y después, por supuesto, viene el hacer la constitución, que por lo menos 1 año y medio, después un proyecto, un plebiscito ratificatorio, y seguramente puede haber más tiempo, ¿no? Por la discusión, por los 2/3, porque eso sí que quedó amarrado, los 2/3 quedan amarrados. Pero en este marco de los próximos 2 años, donde no vamos a tener una constitución todavía nueva, ¿no? Porque vamos a estar en proceso de construirla. ¿Qué te parece este nuevo proyecto que se presentó esta semana para un nuevo 10% en el marco de la cesantía que hay hoy día en Chile? Y también la iniciativa que hay de eliminar el artículo 3.500, ¿no? Que son como 2 iniciativas que se vuelven a relacionar con la AFP directamente. ¿Qué les parece eso? Los dos proyectos. Yo parto por el más importante para mí, que es la derogación del decreto ley 3.500, que lo han patrocinado 5 senadores de la República: Yanna Proboste de Atacama, José Luis Juan Ignacio Latorre de Valparaíso, Alejandro Navarro de Concepción, Alfonso de Urresti de Los Ríos, Valdivia, y la senadora Jimena Órdenes de Aysén. Es muy importante porque esto es una presentación para derogar el decreto ley 3.500. ¿Y por qué es tremendamente importante? Porque se da la paradoja que en el debate jurídico de los requerimientos que hicimos a las Cortes de Apelaciones para retirar el ahorro de los y las trabajadoras, siempre estaba en pugna este decreto, y cualquier abogado, incluso cualquier alumno de derecho, ni siquiera un jurista, comprende perfectamente que un decreto ley tiene absolutamente un rango ínfimo respecto a las disposiciones que están contenidas en una carta fundamental, porque además los decretos ley emanan de los regímenes de facto, son en su propia naturaleza normas que no debieran tener prolongación cuando se instala la democracia. Sin embargo, estos decretos, hay muchos decretos que están plenamente vigentes y que emanaron desde la dictadura. Pero ¿por qué es tremendamente relevante esto? Porque ayer, salió la derecha diciendo que no era necesario cambiar la Constitución para hacer la reforma. Es mentira. Si, por ejemplo, para poder acceder al 10% hubo que hacer un cambio a la Constitución. Así es. Entonces hay que decirle a la gente, mira, por un lado es cierto que si se quisiera acabar con las AFP, habría que hacerlo mediante una norma simple, es decir, un quórum de 50% más 1. Y esto es relevante porque me parece importantísimo que la gente que nos está escuchando lo sepa. Si la presidenta Bachelet, que tenía mayoría en las 2 cámaras, cuando nosotros fuimos el 31 de agosto del año 2016 a reunirnos con ella y nos señaló que le faltaba un poco de agua a la piscina para tirarse contra las AFP, nosotros le dijimos que había mucha agua, había millones en las calles. Si ella hubiese presentado un proyecto que derogaba el decreto ley 3.500 y daba inicio a un debate legislativo respecto de cuál era la mejor propuesta, nosotros habríamos ido con la nuestra, otros habrían dicho sistema mixto, pero habríamos ido a un debate sobre seguridad social. ¿Cómo se habría votado? 50 más 1. Entonces faltaba voluntad política, porque en el propio gobierno la presidenta Bachelet tenía un activista de las AFP, que era el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y otro exministro, lo tenía en otra cartera, que era Nicolás Izaguirre, 2 activistas de las AFP. Entonces la presidenta tenía gente dentro que era funcional, como el superintendente Osvaldo Macías, que ya era funcionario de la superintendencia cuando estaba la presidenta. ¿Por qué esto es relevante? Porque tiene que emanar de la presidencia. Entonces ahora, si quisiéramos reformar, no se puede, porque toda norma emana, como te dije, es una competencia exclusiva del Ejecutivo, todas aquellas materias referidas a seguridad social. Y nadie tiene facultades para plantear una reforma, salvo que tú lo hagas como una reforma constitucional que le quite esa atribución al presidente, en este caso, por ejemplo, poder disponer del 10%. Entonces, el cambio de la Constitución es fundamental. Cuando esta gente hace propaganda de que no es necesario
cambiar la Constitución para no... Mentira. Si Alamán, que ha sido uno de los más grandes artífices del terrorismo, de las campañas del terror, del pánico con su mujer, Marcela Cubillos, que han señalado, han recurrido al Tribunal Constitucional cada vez que la ciudadanía ha querido establecer derechos. Lo hicieron con el divorcio, después se casaron, lo hicieron con los temas del aborto, bueno, con todos los temas de educación nos han amenazado siempre con recurrir a este suprapoder que es el Tribunal Constitucional. Lo han hecho y han cambiado las leyes que se promulgan democráticamente y las cambian, ¿no? Si es el problema, que cambian las leyes que se van promulgando y que se van discutiendo en un debate largo muchas veces en el Parlamento, el Tribunal Constitucional va y decide otra cosa. Eso es impresionante, eso no puede pasar en la democracia. Mire, y respecto a derogar el decreto 3.500, ¿ustedes creen que está el agua para eso? ¿Sí? ¿O le falta agua a la piscina, como fue la conversación con la expresidenta Bachelet? No se puede, yo creo, porque no tendríamos que, mira, y perdóname María Angélica, mira, si tenemos 5 senadores que están dispuestos a llevarla adelante y hay como 3 o 4 más que apoyan esto. Nos faltaría mucho todavía para la mitad. Yo creo que no alcanza la mitad. No tenemos los quórum suficientes para la mitad. Pero aunque las tuviéramos, para modificar esto se requiere quórum calificado 2/3. Entonces es imposible. Esa es la mejor expresión que tenemos que transmitir todos los que están en el movimiento Norma AFP que plantean la derogación del decreto ley 3.500. Hoy día estuve con Manuel Riesco, tuvimos un foro largo con la profesora Orqueada de Polonia, discutiendo el tema, cómo se hizo con un gobierno de derecha, se desprivatizó, es decir, se acabaron las AFP y se volvió a instalar un sistema público de pensiones. Y solamente eso es posible con un nuevo marco constitucional. O sea, no hay otra solución para los chilenos y las chilenas. María Angélica, tú eso lo dominas bien también. Es que además también tendríamos que esperar 2 años, como dice Claudia, pero yo creo que la gente ha tenido paciencia. Esperamos 40 años, ¿no es cierto?, para poder cambiar esta constitución y el próximo año recién vamos a empezar a escribirla. Pero yo creo que además de eso yo hoy día tengo la esperanza de que la gente está con ganas de tener una mirada nueva para un país nuevo. Entonces, independiente que esta gente de rechazo o estos camioneros, ¿no es cierto?, o nos asusten con su vuelta, con su paro y con su posibilidad de desabastecimiento para el país, que no ha aplicado todo el Pacífico, ¿eh? Nada es... Vamos a tocar el punto de los camioneros hoy día, porque ha sido impresionante. Justamente, sí. Y qué increíble, pero cuando los chiquillos hacían el que no baila no pasa, entonces ahí era... Qué bueno. Tú estabas sí, de alguna manera, claro, pues tú estabas, ¿cómo se llama?, vulnerando los derechos de las personas que querían pasar y tú no los permitías pasar y lo obligabas a denigrarse. Y hoy día Carabineros abrió camino, ¿no es cierto?, en este paso. Pero la gente tiene mucha molestia, mucha rabia, mucha frustración. Y yo pienso que el descontento no es solamente económico. Hoy día también verificamos que no tenemos la mejor salud del mundo, por ejemplo. Entonces, de eso se trata. Nos han dicho nuestros personeros de gobierno, nos han dicho cualquier cosa y la gente se murió de escuchar que vamos a comprar flores, que nos levantemos más temprano, que vamos a socializar sobre todo a la gente de mi edad que va al consultorio, porque no tiene como para pagar clínica. Se aburrió de que nos dijeran cosas que no tienen congruencia con la realidad, porque se nota que no saben lo que es vivir en una población donde no tienen plaza. Por ejemplo, hoy día hay permiso para que los niños salgan 10 cuadras a la redonda. Y yo te digo, aquí mismo en Antofagasta, solamente en el sector sur hay plaza. En el sector donde están las villas, donde están los condominios, hay plaza. Pero claro, la gente de las poblaciones, nosotros en Antofagasta no tenemos áreas verdes. Entonces no tenemos plaza, no tenemos lugares de recreación. Entonces vamos a sacar a los niños a la calle a jugar a la pelota cuando pasan los autos. No sé, yo personalmente creo que es como, de verdad, hay una insistencia de parte del gobierno que de alguna manera cansa. Mira, yo soy profesora y soy dirigente del colegio de profesores, pero el gobierno ha sido tosudo con el retorno seguro. Ha sido tosudo. Cuando es el tiempo, ¿no es cierto?, de contener a nuestros niños. Sabes que nosotros hemos hecho educación con nuestros recursos, con nuestros computadores, con nuestros teléfonos, con nuestros tablets, con nuestro internet, con nuestra luz. Hemos imprimido para nuestros niños
¿no es cierto?, guías para llevarles a cuando se reparten las canastas FUNAER, hemos hecho turnos éticos, pero la verdad, y sigue agobiando el gobierno. Ayer sacó que teníamos que pasar o sea, se podía repetir. El año pasado había salido un decreto para que los niños pudieran promoverse todos los niños de curso. Pasar de curso, Ahora claro. dice que no, claro, ahora dice que no se van a promover todos y que vamos a tener que poner notas. Y cuando en este tiempo de pandemia nosotros lo que estábamos haciendo, independiente de hacer clases, estábamos conteniendo a muchos millones de niños que están confinados en sus casas y que no salen. Y Claro saben que que sí. no salen porque se pueden enfermar. Hay un tema ahí que tocaste, María Angélica, que es muy importante, que tiene que ver con la generación de los niños y las niñas, sobre todo los menores de edad, y también los adolescentes, ¿no? Que la verdad es que cuando recuerden su historia el año 2020 y seguramente el 2021, porque no vamos a tener todavía vacuna, los efectos que eso va a tener sobre la salud mental de estas generaciones van a ser muy importantes, ¿no? Por el tema, el síndrome de la cabaña, ¿no? También de cómo salir, ir asomándose del susto de los otros, y en ese sentido cambiar las relaciones humanas, van a cambiar, ya cambiaron, ¿no? Estamos viviendo un mundo rarísimo, como sabiendo que si tuviéramos la posibilidad de salir a la calle estaríamos todos protestando contra los camioneros. Y quiero poner el tema de los camioneros porque los que lo vivieron, los que lo escuchamos, que éramos más chicos, ¿no? Como yo, que era chica para el 73, pero lo escuché, este poder de los camioneros, ¿no? Y justo que esto haya salido en el momento en que, después de que el ministro del Interior, Víctor Pérez, fuera a la Araucanía, ¿no? Al Gualmapu, y que justo empieza a armarse todo esto, ¿no? Yo iría a escucharlo al ministro le faltó subirse arriba del camión, porque efectivamente habló de la paz, que eran algunas, que esto era todo manifestaciones en torno a la paz, y que mientras no hubiese desabastecimiento no había problema. Y además que tenemos que recordar que anoche los camioneros se pusieron en pleno toque de queda. O sea, nosotros, todos los que habitamos el territorio, no podemos salir después de las 10 de la noche. Ellos estaban saliendo después de las 10 de la noche instalándose en la ruta. ¿Cómo ven el tema de los camioneros, que es nuestro gran fantasma en la historia chilena? Bueno, yo estoy absolutamente irritado porque nosotros no podemos decir que esto es... no podemos pedirle, y creo que aquí no podemos pedirle a un gobierno que nos genere igualdad en el tratamiento de la norma, en el tratamiento de la ley. Esa es la ilusión absurda de aquellos que creen que el Estado y el gobierno opera de manera neutral en la política. Este gobierno incompetente es un gobierno que sirve los intereses de una minoría, es un gobierno reaccionario, es un gobierno que no quiere avanzar hacia los cambios y por tanto es obvio y lógico que va a defender, a cautelar esta acción que es absolutamente una acción provocadora, una acción atentatoria a los derechos más elementales, porque corta el normal funcionamiento de la alimentación en el país en un momento complejo. Estamos en cuarentena, no estamos en una situación normal. Y esta paralización entonces habría que preguntarle a los camioneros contra este gobierno entonces, pues. Porque bueno, toda movilización intentaría estar contra el gobierno, pero entonces si no es contra el gobierno, hay que preguntarse contra quién es. ¿Es contra el pueblo? ¿Es contra la ciudadanía? Claro, uno podría tener ahí varias... Te doy la palabra, María, que quiero no olvidarme de un gran detalle, que es que de los 13 proyectos que estaban pidiendo los camioneros, ¿no? Que se pudieran promulgar en una semana, que se lo dijeron directamente al Senado y en particular a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Fíjate que 10 proyectos son ya de los que había hecho el gobierno, que tiene que ver con ideas para represión o para reprimir o para restringir, ¿no? Distintos ámbitos de la sociedad. ¿Qué opinan de eso, no? Porque las teorías conspirativas yo sé que no a todos les gustan, pero la verdad es que es impresionante. De los 13, 10 ya están en el Parlamento, que tienen que ver con proyectos que ha presentado el gobierno. María Angélica, ¿qué opina? Hay una ley de seguridad, ¿no es cierto?, interna, es una de las leyes, ¿no es cierto?, que de alguna manera
penas muy grandes para las personas que puedan hacer atentados o pueden acusarlos de atentados, porque nosotros nos tenemos que dar cuenta que también en la Araucanía ha habido varios montajes, no solamente un montaje, ha habido varios montajes. El caso Catrillanca, ¿no es cierto?, el montaje de las operaciones que hicieron anteriormente, entonces han habido montajes donde han mantenido personas, y no es casual también que bueno, hay muchas fotos de camiones quemados, pero está quemado la parte de la cabina y no la carga, o sea, eso también de alguna manera nos muestra que los camioneros también hacen montaje por los seguros comprometidos con respecto al tema. Entonces, pero yo creo que hoy día ellos dijeron en la televisión que este paro era para que salieran luego sus proyectos de ley, los proyectos de ley que defienden, ¿no es cierto?, a sus choferes, ni siquiera ellos están hablando de sus trabajadores, pero son los trabajadores los que están ahí en los camiones, no son los empresarios están muy tranquilamente en sus casas, pero nosotros tenemos muy malos recuerdos, Yo era una niña joven, 18, 17 años, cuando ellos hicieron su huelga, ¿no es cierto?, con el gobierno de Allende, pero además, ¿no es cierto?, fue funesto para el abastecimiento del país. Pero yo creo que si hay una ley de seguridad interior del Estado y no se ha aplicado, aquí nos damos cuenta, y la gente de nuevo vuelve a juntar mucha molestia, es si hay una ley que no se aplica para algunos y para otros no. Yo al comenzar el programa les decía, hoy 7 personas con distancia social, con mascarilla y solamente con un cartel, los llevaron detenidos porque el permiso era para salir al supermercado. Entonces, no nos contaba Antofagasta, que sucedió de jóvenes que están por el apruebo. Por el apruebo. Entonces, aquí la ley, ¿no es cierto?, no es igual para todos. Nosotros vimos en cuarentena gente marchando en una caravana de autos protegida por carabineros, ¿no es cierto?, por el rechazo, en plena cuarentena, y no había campaña todavía, porque la campaña... 2 o 3 semanas, así es, claro. Así es. Entonces, así es. Yo creo que la gente está con la sensación que esta desigualdad es solamente para los que tenemos menos, o para los pobres, o para los ciudadanos, pero para los más ricos, porque los que tienen los camiones no son los choferes que están detenidos ahí en las carreteras, son los empresarios, ¿no es cierto?, que tienen grandes empresas de camiones. Entonces, oye, tengo varios comentarios entre acá. Un fuerte abrazo a la compañera de Carolina Espinosa, te mandan muchos abrazos, María Angélica. También habían otros por acá que te estaban mandando muchos cariños, mucha fuerza. Ana Muga, grande, María Angélica, siempre poniendo por delante los derechos colectivos por sobre el individualismo. Y también nos aparecen acá algunos comentarios sobre los empresarios, los camioneros, que algunos dicen que le dieron el puntapié a la campaña, otros que plantean que es una mafia, que los camioneros están haciendo lo mismo que hizo el dirigente León Vilarín en 1973 para después exigir un golpe de Estado porque el gobierno no estaba apto para gobernar. Y son los empresarios, son los empresarios que están en el paro, no los choferes, dice otra persona. Bueno, son comentarios que van saliendo, pero claramente es un hecho insólito, digamos, que tengamos a los camioneros que hayan podido parar en pleno toque de queda y no les hayan, digamos, hecho nada, ni siquiera se los llevaron presos frente a otras situaciones en las cuales inclusive mujeres, ¿se acuérdense el caso de una mujer que fue violada y que se iba al hospital para contratar lesiones, la tomaron detenida carabineros y no la llevaron al hospital? Entonces aquí uno va viendo la injusticia. Hay otro tema que planteaba Fresia Ramírez, dice que el problema de salud mental ya está instalado en nuestras comunas, en los CEFAM, ya estamos atendiendo muchos casos, sin contar cómo los trabajadores de salud manejamos nuestra salud mental y no debemos descuidar a los usuarios. O sea, claramente los temas que hemos ido hablando repercuten y la gente tiene opinión. Respecto a la situación de los camioneros, yo he echado de menos, fíjate, que los partidos políticos en general, ¿no? Progresista, izquierda, centro izquierda, como lo queramos llamar hoy día, hayan salido juntos a poner un pare a esto de los camioneros. Fíjate que echo en menos esa unidad. ¿Qué opinan ustedes de eso? Más allá de las diferencias que existen, por supuesto. Sí, pero es que esto no es de ahora solamente. Hemos visto, bueno, los partidos políticos lamentable y desgraciadamente no tienen más del 3 o 4% de legitimidad en la sociedad. Entonces los partidos están hoy día combinados a tener que pensar, reflexionar, discutir qué le pasa a los partidos políticos, particularmente a la oposición, que es incapaz de salir
con una actitud determinante respecto a lo que está pasando en la política en nuestro país. Chile es uno de los pocos países de América Latina. Mira, estamos todos enfrentando una crisis brutal. Así es. Pero quizás los ciudadanos chilenos somos los que estamos más desprovistos, desprotegidos, no representados por los partidos, como bien dices tú. Hoy día tendríamos que haber visto una actitud enérgica de todos los partidos políticos frente a esta situación de provocación que están haciendo los camioneros en Chile, porque las reivindicaciones legítimas de un gremio son absolutamente respetables. Por supuesto. Y mal podríamos nosotros estar en contra de reivindicaciones que levanten el mundo de los trabajadores, especialmente de los choferes, no de los empresarios. Nosotros no validamos las prácticas de sabotaje del gran empresariado. Y si uno analiza bien el tema de los camioneros, hay una monopolización del tema de los camioneros. Son pequeños empresarios los que tienen 1 o 2 camiones, pero hay un grupo muy reducido que tiene muchos camiones. Flota, entonces, claro, flotas de camiones, como lo que pasa con las empresas del transporte pasajeros, Turbus, Pullman, tienen el monopolio. Entonces, no estamos frente a una reivindicación absolutamente legítima. Entonces, esto es grave. Y claro, uno hubiese querido esperar una decisión mucho más enérgica, especialmente de aquellos partidos que crecieron generando muchas expectativas en la ciudadanía. Yo diría aquellos partidos jóvenes, muchos de los diputados que acostumbran a polemizar por las redes sociales y que, por ejemplo, frente a Venezuela no tenían absolutamente ninguna duda para salir a condenar a Maduro. Bueno, hoy día que salgan a condenar las prácticas que son abiertamente antidemocráticas. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, un emplazamiento a todos estos políticos para que realmente hagan coherente el rol por el cual se les paga. A la mayoría de los congresistas les pagamos mucho dinero, deberían estar hoy día aquí en la primera fila ellos defendiendo el interés de la sociedad, de la comunidad, de la mayoría. Porque si queremos ganar el 25 de octubre, lo que parece más razonable y cada día nos da más la razón es que los constituyentes sean todos del movimiento social, todos y todas. O sea, con esta actitud sería absurdo que los partidos pretendieran colocar a los candidatos, pues. Se han sido incapaces de salir frente a grandes temas como estos. O sea, yo no sé cómo podrían ellos disputar, salvo que quieran disputar. Pero ahí ya tendríamos todo perdido porque la derecha con un 20 y tantos % nos puede ganar a todo el resto como nos ha venido ganando durante 40 años. Y eso es lo grave. María Angélica, ¿y tú qué opinas de esto, de la ausencia de la voz de los partidos políticos? Yo vi algunos parlamentarios que tuitearon, ¿no es cierto?, y que de alguna manera sacaron algunas declaraciones. Pocas sí, pero no unidos, porque eso es unidos. Ese es el problema. Esa unidad no se ve, esa unidad no se ve. Y que lamentable, porque hoy día más que nunca necesitamos, ¿no es cierto?, que todos estemos unidos en pos de un fin común. Pero independiente de eso, yo creo hoy día que justamente no hay justicia, y como no hay justicia tampoco nos permite ver un poco con claridad cuál es el camino, pero lamentablemente los delegados constituyentes van a ser elegidos muy parecidos a los diputados, entonces los independientes creo que van a tener escaños también, pero van a ser muy pocos los independientes. Entonces, la verdad que a menos que vayan los dirigentes sociales en listas de partidos políticos, va a ser muy difícil que podamos tener constituyentes completamente de la ciudadanía o de los jóvenes. Inclusive se planteaba en un momento determinado que los jóvenes menores de 16 años deberían votar, porque también ellos son críticos a este sistema y ese es el futuro que van a tener ellos más adelante. Entonces, pero justamente hay como un principio de incertidumbre en esta mal llamada unidad. Yo creo que la unidad la vamos a hacer a través de las organizaciones, ¿no es cierto? Hoy día en el territorio, en las juntas de vecinos. Por ejemplo, yo en mi barrio, yo soy del centro de la ciudad de Antofagasta, y en mi barrio se organizó y ahora tiene hasta una olla común. Fíjate que ellos hicieron un catastro, revisaron, fueron puerta por puerta, hicieron delegados por calle para ver cuáles son las necesidades de la gente e hicieron una olla común. Y justamente están solidarizando con la gente
como yo, pues, o sea, gente con mucha edad, ¿no es cierto?, sobre 60, y para salir les van a comprar, y además les llegan con su platito de comida, los que necesitan, por supuesto. Entonces, yo personalmente creo que por ahí, ¿no es cierto?, hay una organización que podría repetirse a nivel nacional y se está dando, pues de hecho las ollas comunes surgieron en Santiago también. Sí, estaba leyendo aquí uno de los comentarios de Clarisa Alejandra que dice: Twitter no es Chile, es una red social y los políticos deben hablarle a los chilenos. Y creo que tiene razón en ese sentido, ¿no? Porque el Twitter también es un espacio de un grupo, ¿no? Y en ese sentido lo que yo por lo menos, y aquí me hago cargo de mis palabras, eché de menos una conferencia de prensa de todos los partidos políticos de la centroizquierda, emplazando a los camioneros y emplazando al gobierno por su actitud frente a este tema, y por además defenderlos de la manera en que los han defendido, ¿no? Y creo que ya no se hizo, lo siento mucho, porque otra vez debilita la posibilidad de creer en los partidos políticos. Te mandan nuevamente saludos, María Angélica. Mario Villanueva te manda, dice a los tres, pero en especial a María Angélica Ojeda. Así que tiene muchos fans hoy en esta audiencia. Quería poner otro tema que tiene que ver con los últimos 15 minutos que nos van quedando, se relaciona con la posibilidad que tengan las personas que estén con COVID para poder ir a votar el día 25, ¿no? Y que en realidad, más que las personas del COVID, también ha habido otro tipo de preguntas respecto al plebiscito que se vincula con los enfermos crónicos o enfermas crónicas o las personas adultas mayores, y donde efectivamente se puede hacer en términos de estructurales, digamos, el sistema electoral, un voto domiciliario que se utiliza en muchas partes, pero el CERVEL está abierto a la conversación, espero que algunos partidos políticos también. Sin embargo, hoy día el ministro del Interior nuevamente cerró la puerta a poder conversar sobre este tema porque quedaban 60 días y que esta posibilidad estaría para el próximo 11 de abril, que serían las próximas elecciones del CERVEL. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, justamente ayer conversábamos con respecto al tema, porque nosotros pensamos que si no hay seguridad para la gente para que vaya a votar, nosotros tenemos como organizaciones que crear esa seguridad. O sea, nosotros tenemos que crear, ¿no es cierto?, brigadas que tengan mascarillas, que lleven a la gente de más edad, ¿no es cierto?, o la acerquen a los locales de votaciones, que tengamos alcohol gel. De hecho, ya estamos juntando materiales, porque creemos que es importante asegurar la mayor cantidad de presencia en estos locales de votación. Entonces, además de eso, yo creo que también tenemos que asegurar que en cada mesa haya un apoderado, ¿no es cierto?, protegiendo el voto del apruebo. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que hacer como organizaciones, y me imagino que todos los comandos van a más o menos hacer lo mismo. O sea, independiente de las condiciones que nos dé el CERVEL o nos dé el gobierno, ¿no es cierto?, para ir a votar, porque justamente tampoco es casualidad que si hay una región con COVID, ¿no es cierto?, y está en cuarentena, no va a haber votación, no va a haber plebiscito, si eso es lo otro, no va a haber plebiscito. Entonces, tenemos que cuidarnos. Yo por lo menos hago un llamado a cuidarse, el autocuidado. La mejor vacuna, digo yo, somos nosotros mismos, porque la única forma de participar es con el autocuidado, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de ojalá no salir a comprar todos los días. Yo por lo menos como pan de una semana, lo guardo en una bolsa, tostadito. Y claro, y me llega a la casa y no salgo, yo no salgo, hace 5 meses que no salgo y no salgo nomás, porque hay que cuidarse. Pero tengo esta salida con esta plataforma. Pero independiente de eso, yo creo que tenemos que inventar formas, y como yo les decía recién, la organización territorial ayuda a que nosotros, las personas más mayores o que tenemos enfermedad, ¿no es cierto?, de riesgo, nos puedan colaborar nuestros vecinos saliendo ellos a comprar. Uno les deja la bolsita con la plata y te compran y te traen la boleta y te traen todo certificado. Entonces, realmente tiene que ser de esa manera. O sea, tenemos que organizarnos para poder llegar el 25 de octubre en una gran mayoría y dar un rotundo apruebo. Yo personalmente espero un 80%. Están las encuestas muy bien dadas, dicen que un 76% por el apruebo. Entonces nosotros esperamos superar ese 76%.
Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que señala María Angélica y me parece muy importante lo que señaló alguien, no sé quién fue, Claudia, que señaló que el ¿Quién? Twitter no es la realidad. Ah, Eso es sí, fue cierto. Clarisa, Clarisa, nuestra amiga sí, Clarisa, supongo que la Clarisa. Clarisa Tipaina de Aysén, de la Patagonia, una gran Dice compañera Clarisa nuestra. Alejandra, así que suponemos que es ella, sí. Capaz que sea ella, sí, 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 Clarisa Alejandra, Sí, sí. ¿es ella? Sí, Ella. sí, sí, por supuesto, una gran compañera de la Patagonia. ¿Ya? Eh, y mira, yo estoy totalmente de acuerdo, pero las redes crean realidad. Por eso hay que ser cuidadoso, porque el Twitter, si bien es cierto, representa un sector social, es la plataforma virtual que más influencia tiene en los medios. Y Sí. es determinante, no hay que perder de vista lo que hizo Bolsonaro, lo que hizo, bueno, Donald Trump fundamentalmente con Twitter. Entonces, claro, tenemos que tener cuidado y que nos sirva justamente para medir, es un indicador, no es el todo, pero es un indicador importante. Y creo que lo que dice María Angélica es muy relevante, tenemos que organizarnos territorialmente. Y yo solamente una reflexión muy breve. Esta irascibilidad del vocabulario y de lo que observamos a diario devela lo dividido que está nuestro país. O sea, nosotros tenemos una herida gigantesca del 73, del 11 de septiembre, y esa herida, lejos de cicatrizarse en 40 y Está tantos abierta, años, yo está creo que se ha abierta. profundizado. Está muy Sí, abierta porque está abierta. imagínate un comentario citaba a Vilarín. La gente que tiene menos de 50 años no sabe quién es León Vilarín. No, León Vilarín fue un dirigente histórico sedicioso contra Salvador Allende junto con Cuncille, que hoy día todavía está el viejo como 90 años, todavía anda ahí jodiendo en el comercio minorista. Fueron los dos grandes activistas. sí, 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 fueron sí, Vilarín y claro. Cuncille. Bueno, Y yo con tenía sí. 16 años, pero fueron tremendamente nocivos. Y Mm, desgraciadamente entonces hay mucha irascibilidad y capaz que nosotros de repente también, bueno, yo hablo por mí, uno a veces se deja llevar por esta irascibilidad o expresa fácil de eso. Por eso yo digo, voy a corregir lo que señalé hace algún rato atrás. La mayoría de los partidos, salvo honrosas excepciones, y creo que puntualizó y precisó muy bien María Angélica y tú también, Claudia, lo que uno esperaría es que los partidos unitariamente estuvieran dando una señal porque es relevante, porque la gente necesita alicientes y esos alicientes están determinados de alguna forma cuando tú ves que los que más poder tienen, comillas, muestran un poco el camino. Y creo que sí. eso es lo importante. Nuestra coordinadora, mira, Carlos Llévenes, lo veo a cada rato, Carlos está en Arica, pero pasamos juntos. Voy a pasar todo eso, Oye, Carlos. Espérate un está segundo. Clarisa, entonces estamos todos juntos, usemos la tecnología, usemos las plataformas Claro. justamente para, como decía María Angélica, para organizarnos y garantizar que el 25 ganemos por goleada. Mira, voy a pasar un aviso a Carlos Llévenes que dice que mañana viernes a las 20 horas por este mismo canal y a la misma hora estaremos desde la zona norte conversando Arica, Iquique y Antofagasta. Y también nos hacen una pregunta que tenía que ver con lo que yo planteaba de los enfermos de COVID, ¿no? Que negarles el derecho Sí. a votar también es una vulneración de derechos. Y hay otra Exactamente. persona que es La Frontera. No, La Frontera creo que es alguien de acá, bueno, pregunta, Santiago Coordinadora, pregunta al panel si sería factible una vez por todas instalar voto electrónico, ¿no? A partir de lo que nos ha pasado con esta pandemia. ¿Qué piensan ustedes? Ay, tienen sus dudas. ¿Por qué tienen dudas? Yo tengo dudas porque no sé si nosotros tendremos la capacidad de garantizar que la plataforma que se contrate finalmente sea una plataforma que nos dé seguridad, porque quien tiene el poder económico de contratar las plataformas también puede tener también el poder para manipular esa información. De hecho, el partido que partió con este tema fue la UDI. Entonces yo particularmente tengo un poco aún de recelo, no sé cómo se podría controlar. Creo que podríamos perder mucho nosotros los que no tenemos tanto dinero, o sea, los que no tenemos nada de dinero para esto. María Angélica, está Yo tengo mi sintiendo con duda, la pero por cabeza. el otro lado. Por el otro lado, yo tengo la duda por el lado de la conectividad de la gente, Además, porque claro. justamente no toda la gente tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de conectarse, no toda la gente tiene la tecnología para hacerlo. Y muchas veces, a pesar que yo considero que la plataforma y todo lo demás es muy amigable, pero mucha gente desconoce más, el teléfono lo sabe solamente para whatsappear y para, ¿no es cierto?, y para Tomar llamar por fotos, teléfono y sacar fotos, claro. justamente para sacar su selfie.
pero la verdad es que nosotros inclusive nos dimos cuenta con nuestros alumnos, nosotros pensamos que nuestros alumnos eran todos digitales y que estábamos al otro lado. Y tuvimos que enseñarles a juntar, tuvimos que enseñarles de alguna manera a acceder a algunas plataformas y cómo enviar las tareas también. Y claro, porque justamente no sacaban, no sabían apuntar, o sea, sacaban la foto pero no sabían Hay mandar. un problema de alfabetización digital muy fuerte en el país que se notó con nuestra pandemia y también de la conectividad. Pero yo estoy pensando y quiero ponerlo como una reflexión, ¿no? Que si hay países donde el voto electrónico resulta y hay una combinación, se puede votar incluso por carta, te llegan, no sé, para las personas que son extranjeras o que se han nacionalizado también con otra nacionalidad, sobre todo con los que tienen nacionalidad europea, les llegan cartas donde tienen que volver el voto en su embajada. Bueno, tiene que ver además con ciertos comportamientos democráticos y de estados que son mucho más sólidos en eso. Pero creo que tenemos que abrir la posibilidad, ¿no? Abrir a discutir, porque yo espero equivocarme y espero que vaya más del 40% que ha ido en estos últimos años a votar en todas las elecciones, porque creo que además este es un hito histórico, ¿no? Es muy distinto votar en una elección municipal, una presidencial o de diputados, etcétera, o de senadores, a votar en un plebiscito para derogar una constitución de la dictadura. Y habrá que ir con plástico encima, enrollada en plástico, no tengo idea, vamos a tener que inventar estrategias, pero sí creo que es importante que las personas que tienen alguna enfermedad crónica y no pueden salir, no pueden porque tienen muchas probabilidades de contaminarse y infectarse con el virus, puedan tener la posibilidad, a lo menos, de votar por carta, ¿no? Que hay un derecho que no les sea vulnerado. Digo, como para no dejar a nadie fuera por la pandemia, ¿no? Exceptuando lo que dice la ley. Pero creo que es un tema que tenemos que discutir en Chile. Oye, hay acá otras que ya nos van quedando un poquito tiempo, que dice que hay muchas más, no solo quienes participan en la estrategia jurídica, también las dirigentes con su experiencia, luchadoras y sus especialidades, por supuesto. Les mandamos un saludo a todas las mujeres que hacen parte de la coordinadora y las que luchan por Loma FP. María Angélica ha sido emblemática porque se presentó a los tribunales, así que en ella nuestra confianza también, digamos, pero cada uno en su espacio y en su lugar en la lucha. Hay otro que dice acá, bueno, todo lo que sea bueno para la UDI, a propósito de lo que planteó Luis respecto a la votación de la UDI, todo lo que sea bueno para la UDI es malo para el pueblo. Ya, pero igual, oye, Jorge, ábrete un poquito a la posibilidad de que, no sé, en un año, 2 años más podamos votar electrónicamente y que estemos todos alfabetizados y con mejor conectividad. Solo para abrir el tema. Hay mucha gente plantea que desconfía del voto digital y claro, desconfiamos porque no tenemos una democracia que nos asegure que los que sean los dueños, los empresarios dueños de la plataforma, efectivamente vayan a ser transparentes. Supongo que con la nueva constitución podremos tocar ese tema también. Todo dice, bueno, debemos participar en el plebiscito como apoderados de mesa para defender los votos del apruebo. Es tarea nuestra educar a las personas, en especial de los jóvenes y a los desencantados, los políticos, dice Fresia Ramírez. Yo quería terminar el programa de hoy agradeciendo a María Angélica. ¿Cuáles serían para ti lo más importante para esta nueva constitución? Aparte, obviamente, la protección social y la previsión social. ¿Qué otro punto para ti sería muy importante debatir y que quede en la nueva constitución? Primero que todo, que el Estado, ¿no es cierto?, sea garante, que no sea subsidiario. Yo personalmente, por mi área de la educación, tenemos grandes problemas porque es subsidiario, ¿no es cierto?, y subsidia al empresario, subsidia al empresario de educación, pero también en esta pandemia ha subsidiado, ¿no es cierto?, a los empresarios. En esta ley de protección al empleo, por ejemplo, subsidió a los empresarios en vez de haber ayudado más o haber hecho mejor inversión con los trabajadores, mejorando su calidad de vida. Fíjate que la ley de protección al empleo permitía, ¿no es cierto?, acceder a una parte del sueldo, después a la Claro. mitad y en 3 cuotas. Y después se acabó la ley de protección al empleo, pero hemos seguido, ¿no es cierto?, confinados y hemos tenido que empezar a comernos nuestras propias reservas. Entonces, ahí los trabajadores están perjudicados. Entonces, yo para mí, lo primero que debería hacer es un Estado garante, que garantice los derechos
¿no es cierto?, los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Si a mí me garantiza eso, yo con eso estoy feliz, porque ahí está garantizando toda la seguridad social. Cuando está garantizando, no está subsidiando, creo que es lo mejor que podría hacer. Luis, tu deseo, aparte Sí. de la protección social. Bueno, tenía casi el mismo planteamiento que hace María Angélica, un Estado distinto. Yo he enfatizado mucho esta idea de que una nueva Carta Fundamental tiene que ser garante de derechos, respetuosa de las minorías, Sí. muy respetuosa, pero una Constitución que esté diseñada para favorecer el interés de la mayoría, no como esta Constitución espuria Al revés, que ha privilegiado y defendido los derechos de una minoría, conculcando y restringiendo los derechos de las mayorías. Creo que no nos perdemos, la gran mayoría no pretendemos tener una carta que contemple todo. Lo que es fundamental son los derechos fundamentales. Y hoy día, mañana vamos a estar discutiendo con el abogado en la Radio Universidad de Chile, con el diputado Jaime Baza. Y discutimos justamente respecto de los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Porque repetimos mucho. Los derechos fundamentales son aquellos derechos inalienables a la persona humana. Es decir, por el solo hecho de ser persona, tú ya adquieres derechos. Por el solo hecho de existir, tú adquieres derechos. Y eso solamente lo defendemos aquellos hombres y mujeres que tenemos una concepción humanista, de distintos ángulos, cristianos, Sí. marxistas, pero que somos humanistas. Es decir, que el foco de nuestra preocupación siempre primero es la persona humana y no como los monetaristas que creen que hay otras categorías, especialmente el liberalismo, que supone que lo fundamental en la sociedad es la libertad, la familia y la propiedad, y que con esa triada han intentado durante 200 años construir la arquitectura en la que se sustenta la sociedad, nada más ajeno a lo que la humanidad y muchas, yo diría, concepciones han ido instalando, y creo que ese es parte de un debate casi filosófico, pero es fundamental. Los profesores, por supuesto, que estamos siempre, yo diría, siempre apoyados por la teoría educativa que siempre coloca en el centro el tema de la persona humana. Paulo Freire lo tuvimos viviendo aquí en Chile, un gran educador brasilero, gran alfabetizador. Educación popular. Claro, y yo diría que eso es lo que aspiramos. Y después que tengamos garantizados ciertos derechos, porque como bien lo decía, garantizado, de garantista, un Estado garantista, después podemos discutir sobre las utopías, sobre la sociedad del futuro, sobre superar esta sociedad capitalista que ha sido tan dañina para nuestros intereses. Y mira, Claudia y María Angélica, a las 5 estuve en un foro internacional con el tema de la banca en Uruguay, con brasileños, y yo les decía a los dirigentes internacionales, los dirigentes sindicales dejamos de hablar de la palabra sistema capitalista. Ya, nunca decimos, oye, aquí el responsable del sistema. Pero ahora, hablar de socialismo prácticamente ya es una herejía. Y la izquierda de este país ya no habla de cuestionar el modelo y el sistema capitalista que ha sido tan perverso que es incapaz de dotarnos de una vacuna. Habiendo tanto desarrollo tecnológico, ha sido incapaz de dotarnos para una vacuna para combatir este maldito bicho. ¿Por qué? Porque está concentrado en la yo diría obsesión por la ganancia, por la renta especulativa y no por la inversión realmente en beneficio de la especie humana. Yo creo que eso es lo que tenemos que plantearnos en la próxima Constitución, por lo menos desde mi perspectiva. Muy bien, yo le agregaría también el tema del planeta donde vivimos. El ecosistema, claro. Sí, vamos a tener que empezar a meter esa idea en nuestras cabezas que nos cuesta, pero lo entiendo también por la falta también de alfabetización, ¿no? En el tema ecológico. Oye, ha sido un gusto conversar con ustedes. Quiero recordarles a todos los auditores y auditoras que vamos a estar todos los jueves a las 20 horas en Punto Social, conversando con diferentes dirigentes, especialistas, académicos, políticos, gente de organizaciones sociales, de todo. Aquí va a venir de todas las personas. Seguramente vamos a tener muchos más temas para conversar en este proceso constituyente que hay que construirlo. Y solo recordarles que tenemos una gran posibilidad de construir una constitución entre todas y entre todos. Sería la primera constitución en la historia de Chile. En la historia de Chile los periodos democráticos en términos históricos no han sido muy largos. Vamos a recordar eso y vamos a hablar la próxima semana. Así que darles un gran abrazo. Acá nos mandan muchos cariños
cuánta razón tiene Luis, ya no se habla de socialismo. No, por lo menos estamos hablando ante neoliberales, por lo menos se está diciendo eso hoy día, ¿no? Los políticos no se pronuncian porque están pensando en el poder. Excelente programa, Eugenia, gracias por su tiempo. Muchos cariños a todos los auditores y auditoras y eso, estamos aquí para conversar, para debatir, para contrarrestar ideas y sobre todo para escucharnos, ¿no? Que es el momento de escucha en nuestro país, para estar atento a todo lo que está pasando. Un abrazo, buenas noches y nos estamos viendo. Chao, María Angélica, muchas gracias. Chao, María Angélica. Chao, cuídate, María Angélica. Chao. Chao, chao. Apruebo seguridad social. 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 ¡No más AFP! ¡No más!